Vamos a hablar de la glándula tiroides y de dos de las tres hormonas que produce. La glándula tiroides es la glándula endocrina por excelencia. Es la glándula endocrina más grande y es muy accesible, la puede uno palpar. Su alteración va a producir eh, síntomas muy característicos, ya sea por aumento o por disminución, y muy llamativos. La glándula tiroides está regulada por el eje hipotalámico hipoficiario órgano blanco mediante la retroalimentación negativa clásica. Quiero mencionarles que la TRH, producida en el hipotálamo, fue la primera hormona que se utilizó para un tratamiento clínico. El origen de la glándula es endodérmico y va descendiendo desde la faringe y a veces no hay buen descenso, a veces se queda y se forma un quiste que pues origina problemas. La glándula tiroides está formada por dos lóbulos unidas por un istmo y en el adulto pesa aproximadamente 20 gramos. Tiene una abundante irrigación. Es de los órganos o tejidos que más flujo de sangre reciben por cada 100 gramos de tejido. Tenemos a las arterias tiroidea superior y a las arteria tiroidea inferior llevando bastante sangre a la glándula tiroides. En un estado de hiperfunción de la glándula se puede incluso escuchar un soplo tiroideo por el aumento del flujo sanguíneo. Ya sabemos que tiene estrecha relación con las glándulas paratiroideas, en la parte posterior, que no están mostradas aquí, y también con el nervio laringio recurrente. La unidad funcional de la glándula tiroides es el folículo tiroideo. El folículo tiroideo es, hagan de cuenta, un chocolate de esos llamados Ferrero Rocher que tienen un relleno. La pared de ese chocolate correspondería a la pared del folículo, que está formado por células cúbicas. El interior contiene una sustancia que se llama coloide, donde tenemos a la proteína llamada tiroglobulina. Y es el lugar donde se almacenan las hormonas tiroideas. Las hormonas se producen en la célula folicular y se guardan en el coloide. Alrededor de los coloides tenemos los vasos sanguíneos que traen los aminoácidos, que traen al yodo para la síntesis de la hormona tiroidea. También tenemos unas células que están al lado de las foliculares y se llaman células parafoliculares o también llamadas células C. Estas producen la tercera hormona de la cual no voy a hablar ahora y se llama calcitonina. Vamos a hablar solamente de las hormonas llamadas T3 y T4 o simplemente las hormonas tiroideas. Además, obviamente tenemos pues el intersticio como en todos los tejidos, pues otros componentes. Aquí entonces en la parte inferior de esta figura tendríamos el intersticio, los vasos sanguíneos, trayendo por ejemplo el yoduro que se captura en la membrana basal. Si la célula tiene una forma cúbica, tiene el núcleo en la parte basal, esta sería el ápice que está hacia el interior del folículo, hacia el coloide, y entonces el yoduro pasa hacia el otro lado, se oxida y se incorpora a la proteína llamada tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína rica en residuos de tirosina. Mucha tirosina tiene la tiroglobulina. Y entonces, de hecho, pues la proteína obviamente es sintetizada en el retículo endoplásmico rugoso y se almacena aquí en el coloide. Tiroperoxidasa es la enzima que tiene que ver con la síntesis de las hormonas tiroideas. Después de estar almacenada aquí, se secreta por el estímulo que es la TSH
y viene pues a los vasos sanguíneos, a los capilares, se recoge y finalmente llega a muchas partes del cuerpo. Vamos a ver la síntesis, secreción y transporte de las hormonas tiroideas. Esta es el aminoácido tirosina. Solamente tenemos a una tirosina y aquí tenemos al yodo. ¿Sí? Ya en su forma oxidada, el yodo se incorpora a la tirosina y puede formar dos compuestos, monoyodo tirosina o diyodo tirosina. Tenemos aquí los carbonos de esta estructura de 6 carbonos, el número 1, el número 2, el número 3, el 4, el 5 y el 6. Por acción enzimática, el primer yodo se une en el tercer carbono y el segundo en el quinto carbono. Entonces, 3 y 3, 5. Monoyodo tirosina, diyodo tirosina. El siguiente paso tiene que ver con la unión de estos dos compuestos, que son al unir monoyodo con diyodo, o sea, 1 más 2 sería igual a 3. Y tenemos las posiciones 3 y 5, o sea, el yodo en la posición 3 y en la posición 5. Y 3' es para el siguiente anillo. Tenemos 3' aquí. 3, 5, 3' triyodo tironina es lo que conocemos como la T3. Cuando se unen dos diyodos, pues vamos a tener 3, 5, 3', 5' tetrayodo tironina. Pero como que este nombre es muy largo y entonces simplemente le decimos T4 o tiroxina. Noten cómo va cambiando aquí la palabra. Tirosina es el aminoácido. Monoyodo y diyodo tirosina pues vienen siendo los compuestos que se forman por la incorporación del yodo. Y después tenemos a las hormonas que ahora son tironina. ¿Sí? Triyodo tironina T3 o tetrayodo tironina T4. Todas estas síntesis requieren yodo, ¿verdad? Se requiere también la enzima tiroperoxidasa y el almacenamiento que ocurre en el coloide, en la tiroglobulina, va a permitir tener una reserva hasta de 2 a 3 meses. Si se deja de producir, ahí hay suficiente hormona para este tiempo. Después de eso, empieza a haber manifestaciones carenciales. Otra vez, los pasos en la síntesis de las hormonas tiroideas. Algunos autores hablan de 4 pasos, considerando al primer paso como la captación del yodo en la membrana basal. Pero aquí vamos a hablar solamente de 3 pasos. El primero sería ese yodo, ya en la célula, es oxidado. El yoduro, que tiene una valencia -1, pierde electrones. Ustedes saben que los electrones tienen carga negativa y al perderlos adquiere carga positiva. El siguiente paso es que ese yodo se incorpora a la tirosina, una fase que se llama organificación de la tiroglobulina o también yodación de la tirosina. Organificación es porque el yodo entonces ahora se incorpora a un compuesto orgánico y se forman diyodo tirosina o monoyodo tirosina. Y el tercer paso sería acoplar, como hemos mencionado, monoyodo con diyodo para formar T3 o diyodo con diyodo para formar T4. También se puede producir una hormona que se llama T3 reversa. La posición del yodo estaría, en lugar de aquí 3', estaría aquí como 5'. Se produce en la glándula tiroides más T4 que T3. Sin embargo, la T3 es la hormona que es más potente, 4 veces más potente que la T4. La T3 reversa, de paso, es biológicamente inactiva. Y recordemos que todos estos pasos, organificación,
yodación, acoplamiento, son estimulados por la enzima tiroperoxidasa. Otra vez, por tercera vez, la síntesis. Aquí tenemos el yoduro, se capta en la membrana basal, pasa por la célula, sale por la otra membrana apical, hay transportadores tanto en la basal como en la apical y se oxida. ¿Sí? Aquí tenemos peróxido para oxidar el yoduro y ahora lo tenemos, ya perdió electrones, en este caso solamente perdió uno, cambió de -1 a 0 y este yodo se incorpora con la tiroglobulina en el paso que se llama organificación para formar monoyodo y diyodo y finalmente se acoplan estos diyodo, monoyodo o diyodo con diyodo para formar T3 y T4. Noten que siempre los monoyodos y diyodos o la T3 y T4 están unidas a la tiroglobulina. Y aquí tenemos entonces el paso final que es la secreción. Cuando viene la TSH, aquí voy a poner al receptor de TSH, la hormona producida en el hipotálamo, perdón, en la hipófisis anterior, llega y estimula a la célula, se producen señales que hacen que se capture la tiroglobulina y se separe la T3 y T4 del resto de la molécula y se libera. Aquí está la secreción de T3 y T4. Recuerden que se produce más T4, pero es más potente la T3. Los aminoácidos de la tiroglobulina se reutilizan para sintetizar nuevamente a esta proteína de almacenamiento y el yodo que se puede perder también se utiliza para volver a sintetizar más hormona. El yodo es más abundante en las regiones costeras, pero es escaso en las regiones montañosas. Una persona requiere diariamente por lo menos 150 microgramos de yodo. Cuando la ingesta es menor de 75, o sea, menos de la mitad del mínimo, se produce un estado carencial que va a producir como respuesta un aumento del tamaño de la glándula, que es llamado bocio. Este aumento pues es como tratar de tener un órgano más grande para producir la misma cantidad de hormona. Lamentablemente esto no ocurre y se genera la condición de hipotiroidismo. Quiero aclararles, y voy a enfatizar mucho esto, que bocio no nos habla del estado funcional de la glándula. Bocio es solamente el crecimiento de la glándula. El yoduro es captado en la membrana basal mediante transporte activo secundario dependiente del sodio. Como pueden ver ustedes aquí, NIS es un symporter o cotransportador de sodio con el yodo. La TSH no solamente aumenta la secreción de T3 y T4, TSH también favorece el transporte, la captación del yodo. Varios de los pasos aquí son estimulados entonces por TSH. Enseguida vamos a ver un resumen de las acciones de la TSH. ¿Qué cambios ocurren entre una ingesta normal de yodo y una ingesta disminuida? Vamos a decir que la ingesta aquí fue 300 microgramos por día. Estamos hablando de el doble del mínimo, que es una buena cantidad. Esos 300 pues se van a eliminar porque siempre tiene que haber un equilibrio entre la ingesta y la excreción, principalmente a través del riñón, 290 microgramos. Obviamente antes de eliminarse, pues se incorporan a una reserva en el plasma, desde el cual el yodo pasa a la glándula tiroides, se capta, normalmente se captan 20 a 50%, y ya incorporados en las hormonas se secretan pues en total unos 90 microgramos. Cuando las hormonas se destruyen, la T3 y T4, el yodo se libera y entonces tenemos aquí el yodo
circulando desde un almacenamiento hasta la glándula y otra vez regresa. Por la eliminación fecal, pues es apenas 10 de los 300. O sea, si sumamos 10 más 290, tenemos el equilibrio entre ingesta y excreción. Si la ingesta está disminuida, aquí por ejemplo, 50 microgramos por día en lugar de 300, estamos hablando 6 veces menos, entonces la cantidad de TSH va a aumentar. Noten que aquí la flecha comparada con esta de arriba está más gruesa. Eso quiere decir hay más TSH. También la glándula tiroides crece. Tenemos aquí peso normal 20 y aquí peso 40. Además aumenta la captación. Aquí era de 20 a 50 y ahora es más de 50%. Y obviamente la pérdida se reduce porque tienes que mantener el equilibrio entre ingesta y excreción o eliminación. 50, aquí tenemos 10, eliminación fecal permanece igual, pero la eliminación urinaria se tiene que ajustar para evitar que se pierda el yoduro. Esos son los 4 cambios que hay cuando la ingesta de yodo es disminuida. Aumento de TSH, aumento del tamaño de la tiroides, aumento de la captación y disminución de la pérdida.